miedos de la infancia. Creo que todos hemos tenido esa cosa que cuando era chico te asustaba, solo para que no terminara siendo la gran cosa. Ahora como niño que creció expuesto al internet, y con IQ negativa. Varios de esos miedos, en retrospectiva, fueron medio estúpidos. Como pensar que FNAF existía en la vida real. La vez donde legítimamente creí que el profe de educación física me iba a matar. Cuando creía haber visto un episodio perdido del increíble mundo de Gumball. Y por último tendríamos esta imagen. Sí, esta cosa me daba miedo de pequeño. Quizás sea, por lo desproporcionadamente grande, que es alegría en comparación al chico. Pero de verdad, esta imagen cuando era niño no me dejaba dormir. Ya dicho eso. No tengo recuerdos de haber visto la creepypasta de la que proviene. Por lo que me pregunto, ¿cómo es? ¿De qué trata? Siendo franco, en realidad, pienso que el concepto de las emociones teniendo vida, es tan universal, que con suficiente imaginación puede ser usado para plantear una muy buena narrativa. Por lo que creo, que no estaría mal, darle un vistazo. Para así ver la trama, detrás de este material de pesadillas. Por lo que sin más preámbulos hablemos de ella. La historia parte con alegría, dando una descripción detallada, de cómo nació su portador. Un chico de nombre Carlo. Y describiendo su rol como una de las principales emociones en su cabeza. Con la música de Avival Pastoral en el fondo. Ya saben la de él. Entiendo que el video lleva bastante tiempo subido, por lo que es entendible que use esa música. Pero igual resulta chistoso, cuanto menos. En fin, luego se introduce a las demás emociones. Miedo, tristeza, asco e ira. El primero siendo literalmente, el arquetipo de se cree el protagonista. Tristeza, siendo la depresión personificada. Y los últimos dos aportan muy poco a la narrativa. Aunque admito que me da gracia lo perezoso que es ira en la creepy por ninguna razón. Los primeros años estuvieron tranquilos. Hasta que todo empezó a ir mal, porque Carlo no era capaz de sentir ninguna emoción. Así era un día normal en la cabeza de Carlo. Nunca había emoción ni angustia. A lo mejor solo quería tener una vida así. Sin amigos, y sin ánimos. Además, se menciona como miedo era el principal encargado de cuidar la cabeza del niño. Y esto no recibe una explicación. Sí, el escrito nunca especifica por qué el niño desarrolló esa personalidad. Solo es algo que ocurre. Generalmente, no me molesta que se dejen detalles a la interpretación. Pero en este caso resulta un problema. Porque literalmente, todas las kills terminan ocurriendo, como consecuencia de que él se quedó a cargo. No existen motivos, que expliquen por qué el chico es antisocial. O como temor llegó al poder. Solo pasa porque sí. Esto hace de que la base, en la que se sostiene toda la historia, se caiga a pedazos, y sea muy difícil de tomar en serio. Además de sentirse, como una decisión perezosa en general. Tipo, el escrito se dio el tiempo para plantear una idea fascinante. Solo para no darle importancia. Es extraño. Luego Alegría cuenta como temor, tenía que quedarse con Carlo todo el día. Lo que lo llevó a ver algunas de las peores cosas de la humanidad. Y solo se describe, como vio un choque automovilístico, donde murió una persona. Él miraba algunas de las peores cosas humanas, como aquella vez que vio un accidente automovilístico, donde un hombre terminó muerto. Para ser justos, eso sí sería algo traumático para un niño. Pero igual, no creo que justifique lo que pasa en esta parte. Porque de repente, Miedo decide cortarse las venas. Sí, eso es algo que pasa en la creepy. Hasta que un día lo encontramos con toda su ropa ensangrentada. El muy imbécil se había cortado todo el cuerpo. ¿Cómo lo hizo exactamente? ¿Acaso tienen cuchillos en la mente del chico? Esto no tiene respuesta. Así que, solo continuaré narrando lo que pasa después. En fin, luego el hombre morado, se pone en modo vivimos en una sociedad, y dice como la vida es una cagada. Antes de quedarse dormido, Miedo se reía de una manera muy enfermiza y decía que la vida era una mierda. Al día siguiente, todas las emociones fueron al cuarto de Miedo, luego de que Asco los llamara a gritos. Ahí vieron, cómo él se había cortado el cuello, y con su sangre había escrito un mensaje que decía: la vida nunca tuvo sentido. Maldigo el día en que los conocí y en que nací. Ahora estaré en un mejor lugar, gracias por nada. Fuera de bromas, ¿qué mierda Miedo vio para ponerse de ese modo? Bueno, se menciona como él vio un accidente automovilístico, junto a otras atrocidades. Pero no pienso que sea suficiente para justificar su actitud de emo promedio. Comparemos esto, con la película original.
En la peli, se mostraba a las emociones, jugando un rol importante en las acciones de Riley. Y por ende se mostraban las dos perspectivas. Como el subconsciente, chocaba con la realidad. La creepypasta, se centra mucho más, en lo que pasa en la mente del niño, que en lo que transcurre en la realidad. Y creo, que esta es una pésima decisión. Porque, uno como espectador nunca es capaz de comprender lo que pasa en el mundo exterior. Hasta el momento, lo único que sabemos es que Carlo, es un niño de 8 años tímido, y que una vez vio un accidente automovilístico. Y eso es suficiente motivo, para causar la muerte de una de las emociones en su subconsciente. Como la historia no se enfoca en el mundo real, es difícil comprender las acciones de miedo. Sintiéndose fuera de lugar. Continuando con la narración. Pasa el tiempo, y de la nada, las emociones ven como unos hombres, estaban matando a un vagabundo en la calle. Luego ese caso se vuelve noticia nacional en la televisión, por lo que el barrio se llena de policías. ¿Y cuál es el propósito de esta escena en la creepypasta? Ninguno. No, en serio, literalmente, se narra como matan a un vagabundo por ninguna razón. A lo lejos, podemos ver un grupo de personas matando cruelmente a un vagabundo a golpes. La muerte, está tan puesta al pedo, que el escrito ni siquiera expande la idea. E inmediatamente la narrativa cambia, a como Asko se encontraba desnutrida. Hasta el punto de que se le veían los huesos. Para volverse esqueleto. Perdón, tenía que hacer ese chiste. Pero en serio, luego de la muerte de miedo, el escrito muestra dos escenas completamente inconexas entre sí. Por ninguna razón. Si el asesinato del vagabundo hubiera ocurrido antes, serviría para justificar la actitud de miedo, haciendo de que su suicidio tenga un poco más de lógica. Seguiría siendo repentino, y pendejo. Pero al menos, habrían más factores, que lo motivarían a tomar esa decisión. Yendo a la muerte de Asko, solo pasa porque sí. Tipo, el escrito menciona como es algo anormal, pero que igual ocurre. Nunca sabremos por qué, nosotros no somos como los humanos, nosotros no tenemos hambre. Pero creo que le pasa eso, por la muerte de miedo. Pero solo se siente apresurado, porque bueno, ya murió alguien hace menos de 2 minutos. Lo más irónico de esto, es que el escrito, intenta tratar esto como un gran momento emocional. Cuando pasa demasiado rápido, y por ningún motivo. Asko murió agonizando mientras dormía. Sus últimas palabras fueron: miedo, nunca te olvidaré, ahora estaré contigo. No me malinterpreten, no todo en una historia necesita una explicación. La ambigüedad puede usarse como recurso narrativo. Pero en este caso, se termina sintiendo, como una forma muy barata de generar una muerte. En fin, luego de que Asko muriera. La joven narra cómo ha sido su vida. Contando cómo Ira duerme todo el día, y Tristeza anda callada desde el incidente. Después la chica, se pone a pensar en cómo será la vida de Carlo, ahora que perdió a 2 de sus 5 emociones. Y al chile, esa premisa suena mucho más interesante, y hubiera sido mejor, si el relato se hubiera centrado en ella. Pero ¿qué se va a hacer? Al rato, Felicidad cuenta, cómo Tristeza le empezó a hablar de nuevo. Pidiéndole, que vaya con ella, a dar una caminata con los ojos cerrados. Las dos caminaron por un rato. Hasta que, al abrir sus ojos, Alegría vio a sus amigos muertos en estado de descomposición. Por lo que muy calmadamente dijo: Tristeza, ¿qué es esta mierda, maldita hija de puta? Después Tristeza le explica cómo ellos seguían vivos. Ya que se había vuelto loca. Luego de lo ocurrido, Alegría enojada se pone a enterrarle las uñas en la garganta. A lo que la chica azul solo le dice: ¿acaso me vas a matar, maldita puta? ¿Tú crees que la vida es alegría y felicidad? Tú nunca serás parte de nosotros, nunca ayudaste a sacarlo. Todo fue tu maldita culpa, si vas a hacerme el favor de matarme, hazlo ahora. Encuentro chistoso, como las emociones se encuentran en la mente de un niño de 8 años, y aún así hablan, como si hubieran sido poseídas por Bitsipot. Luego de darse cuenta de lo que hizo, la chica decidió pedirle ayuda a la última emoción restante. Por lo que va a la habitación de Ira. El que seguía durmiendo, y no más le dice que chingue a su madre, y que lo resuelva por sí misma. En ese momento la chica no puede más. Ya estaba harta de todo. Y se pone a ahorcarlo del cuello. Le agarré sin pensarlo 2 veces la garganta y empecé a ahorcarlo fuertemente. Ahora que lo pienso, él no tiene cuello. Literalmente es un cuadrado con patas. ¿Cómo carajos fue estrangulado? Quizás se refería al cuerpo completo, pero sigue siendo una redacción extraña. Si creen que eso es ridículo, pues no están preparados para lo que viene. Porque de repente, Alegría se pone a volar. Mientras Ira anda convulsionando en el fondo.
Y al final ve como todos mueren frente a ella para despertarse después, porque resultó que había soñado eso. Sí, esta porción de la crepa se siente salida de la nada. A quien engaño, todo el clímax ocurre de manera repentina y antinatural, dejando de lado como todo pasa muy rápido. Creo que la principal razón por la que esta parte falla, es por lo mala que es la progresión de la creepy. Las primeras dos muertes están tan mal ejecutadas, que terminan afectando todo lo que pasa después. Por ende, la masacre se termina sintiendo más, como una manera arbitraria de concluir la historia, en vez de como un clímax apropiado. Al final, Alegría vio lo que hizo, y empezó a perder la cabeza, al ser consumida por la locura. Ser alegre me gustó durante un corto tiempo. Pero esto se acaba ahora. Ser la locura es lo mejor que uno puede ser, en la cabeza de un niño tonto sin ánimos. Por lo que al rato, ve el desastre que generó, riéndose maniáticamente, antes de pensar qué hará con Carlo. Terminando así el audiovisual. Ahora que lo pienso, como la secuela introdujo nuevas emociones, me pregunto cómo reaccionarían al ver todo el desmadre. No sé, pero me imagino a todos ellos, diciéndole a Alegría algo parecido a esto. Lo hice, los maté a todos. Ya la cagaste, hija de puta, te vamos a matar. Puta madre. Ah. No sé, nomás me pareció chistoso. Y esa sería, la creepypasta que me traumó de pequeño. Y si fue una tremenda decepción. Creo que es esperable, que algo que te dio miedo cuando eras niño, no tenga el mismo efecto cuando seas mayor. Pero incluso así, la creepy dejó mucho que desear. El mayor problema del audiovisual, además de la sosa narración, es que todo ocurre muy rápido. El escrito introduce las emociones, y la relación que Alegría tiene con ellas y con Carlo. Y luego, todas ellas empiezan a caer en la locura y a morir. Finalizando con Alegría volviéndose loca. Todo ocurre de manera muy acelerada, y como resultado de eso, la actitud de los personajes se siente forzada. 14 minutos es muy poco tiempo para narrar la decadencia mental de un individuo. Así que, imagínense qué pasa cuando intentas hacerlo con un cast completo de personajes. Es bastante desafortunado, porque, realmente pienso que la idea daba para mucho más. En especial considerando la relación del mundo de las emociones con el exterior. Se podría hacer un énfasis mayor en Carlo, y cómo su vida cambia, a medida de que empieza a perder sus emociones. Ahora, quizás si fuera así, sería demasiado similar a la película original. Pero incluso con esas, el concepto original es tan amplio, que se podría explorar de muchas maneras distintas. Pero en vez de eso, nomás tuvimos, un escrito genérico, donde todos mueren al final. Por lo que sí, resultó que la miniatura daba más miedo que la creepy como tal. ¿Quién lo diría? Igual fue interesante, mirar algo que en algún punto me llegó a asustar. Como si no fuera nada. En realidad, me gustaría hablar más de las pelotudeces, que me daban miedo de chico. Así que, díganme en los comentarios, si les interesaría escuchar más anécdotas de este estilo. Si les gustó el video, agradecería que le dieran un vistazo a mis demás críticas. Las dejaré en una lista de reproducción por si quieren verlas. Un saludo a los miembros del canal. Gracias por su apoyo, y nos vemos pronto.